Hola a todos. Un saludo muy especial a los estudiantes de la doctora Maura Espejel del Instituto Politécnico Nacional. Hola. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la instrumentación periodontal. Me encanta. Si alguna vez se han preguntado qué hace que un periodoncista parezca un artista esculpiendo sonrisas, pues hoy vamos a descubrirlo. Así es. Y como cualquier artista, el periodoncista necesita las herramientas perfectas para su obra maestra, la salud periodontal. Me encanta esa analogía. ¿Y cómo se clasifican esas herramientas? Me imagino que debe haber un montón de opciones, ¿verdad? Tienes toda la razón. La variedad es clave para abordar cada necesidad específica en periodoncia. Ajá. De forma general, podemos clasificar los instrumentos periodontales en tres grandes grupos. Instrumentos para examen, para raspado y curetaje, y otros con usos más específicos. Ok, vamos a desempacar estas categorías. Empecemos con los instrumentos de examen. ¿Cuáles son los más comunes y para qué se utilizan? En el mundo de la exploración periodontal, las sondas y los exploradores son nuestros mejores aliados. Las sondas periodontales, como su nombre lo indica, nos permiten medir la profundidad de las bolsas periodontales. Esta información es vital para determinar la gravedad de la enfermedad periodontal. Entonces la sonda sería como una regla para medir la salud de las encías. Cierto. Pero ¿cómo sabemos que estamos usando la sonda correctamente? Porque a simple vista, todas parecen iguales. Buena pregunta. Aunque a simple vista puedan parecer similares, las sondas periodontales tienen características únicas que las hacen ideales para situaciones específicas. Por ejemplo, la sonda Williams, con sus marcas de 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9 milímetros, es la más utilizada para la evaluación periodontal básica. La sonda Marquis, en cambio, tiene marcas en incrementos de 3 milímetros, lo que facilita la detección de bolsas profundas. Es fascinante cómo cada instrumento tiene un propósito tan específico. Entonces, si la sonda es nuestra regla, el explorador sería como una lupa para detectar detalles. Exactamente. El explorador es nuestra herramienta para detectar irregularidades en la superficie del diente, como la presencia de cálculo o sarro, tanto por encima como por debajo de la línea de la encía. También nos ayuda a evaluar la textura de la superficie radicular. Y si pienso en un detective buscando pistas, los exploradores también tendrían diferentes formas para acceder a lugares difíciles. Justo en el clavo. Imagina que necesitas investigar una zona de difícil acceso en la boca. Para eso tenemos exploradores con formas específicas. El explorador Shepherd's Hook, por ejemplo, tiene una punta curva que facilita la detección de caries interproximales y subgingivales. El explorador Orban, por otro lado, tiene una punta en ángulo recto que facilita la detección de cálculo en las superficies linguales de los dientes anteriores. Es impresionante cómo cada detalle en el diseño del instrumento tiene una razón de ser. Ahora bien, si hablamos de remover el cálculo, entramos en el terreno del raspado y curetaje, ¿verdad? Aquí es donde la analogía del artista cobra aún más sentido. Totalmente. En esta categoría encontramos las herramientas que nos permiten eliminar el cálculo y alisar las superficies radiculares, como los raspadores y las curetas. Ajá, siempre me ha intrigado la diferencia entre un raspador y una cubeta. ¿Podrías iluminarnos un poco sobre esta? Claro que sí. Los raspadores, como su nombre lo indica, están diseñados para raspar o remover el cálculo dental. Su punta puntiaguda y su sección transversal triangular les permiten una acción más agresiva. En cambio, las curetas, con su punta redondeada y sección transversal en forma de cuchara, se utilizan principalmente para alisar las superficies radiculares después del raspado. Entonces, si los raspadores son como cinceles que retiran la piedra, las curetas serían como lijas que pulen la superficie. ¿Cierto? Esa es una excelente forma de visualizarlo. Y dentro de las curetas encontramos las curetas universales y las Gracies. Curetas universales y Gracie. Suena a un equipo de superhéroes dentales. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las curetas universales, como su nombre lo indica, tienen un diseño que les permite ser utilizadas en todas las superficies dentales. Cuentan con dos extremos de trabajo que son imágenes especulares uno del otro. Sin embargo, su diseño no se adapta a la perfección a la anatomía de cada diente, especialmente en zonas de difícil acceso. Entiendo. Entonces, serían como un comodín, pero a veces necesitamos una herramienta más específica. ¿No? Exactamente. Y aquí es donde entran las curetas, Grace. Ajá. Estas curetas son más especializadas y están diseñadas para adaptarse a superficies dentales particulares. Su diseño se asemeja más a la anatomía del diente, lo que permite un mejor acceso y mayor eficiencia en el raspado y alisado radicular. Es como tener un guante a la medida. Pero si cada Gracie está diseñada para un área específica, no significa que un periodoncista necesita un arsenal enorme de curetas. Así es. Las Gracies se clasifican según el área de la boca para la que están diseñadas. Anteriores, posteriores, faciales, linguales, etc. Y sí, esto significa que un periodoncista necesita un juego completo de curetas Gracie para poder trabajar con precisión en todas las de la boca. ¡Wow!
Eso sí que es precisión. Entonces, si las curetas universales son como un cuchillo de mantequilla, las Gracie serían como un juego de cuchillos profesionales para cada tipo de corte. Fascinante. Me alegra que lo veas así. Y recuerde que además de los raspadores y curetas, existen otros instrumentos dentro de esta categoría con usos más específicos, como las limas periodontales, los cinceles, las asadones y las curetas especiales para implantes. Es todo un mundo por descubrir. Y ya que mencionas otros instrumentos, me gustaría saber más sobre la última categoría. Otros instrumentos. ¿Qué tipo de herramientas encontramos aquí y para qué se utilizan? En esta categoría se incluyen instrumentos que, si bien no son para raspado o curetaje, son esenciales en el tratamiento periodontal. Un ejemplo son los instrumentos ultrasónicos y sónicos. Estas herramientas utilizan vibraciones de alta frecuencia para remover el cálculo y la placa bacteriana, complementando el trabajo manual. He oído hablar de los instrumentos ultrasónicos. Son como una versión de alta tecnología del raspado manual. En cierto modo, sí. Imagina que necesitas remover grandes cantidades de cálculo, especialmente el cálculo subgingival, que es más difícil de alcanzar con instrumentos manuales. Ahí es donde los ultrasónicos entran en juego. Son mucho más eficientes para este tipo de trabajo. Suena que son bastante poderosos. Pero no existe el riesgo de dañar los tejidos con tanta potencia. Es una preocupación válida. Si bien son muy efectivos, el uso de instrumentos ultrasónicos requiere un entrenamiento especializado para evitar dañar los tejidos del paciente. Claro, es como manejar una herramienta de alta precisión. Y los instrumentos sónicos también funcionan con vibraciones. Sí, pero a diferencia de los ultrasónicos, los sónicos operan a una frecuencia más baja, por lo que son considerados más suaves. Increíble. Realmente hay una herramienta para Cureta cada necesidad Gracie y imperiosa. cureta universal. Dos tipos de curetas que, aunque parezcan similares, tienen diferencias muy importantes en su diseño y aplicación. Y eso es lo que vamos a desmenuzar hoy, ¿verdad? Sí, hoy vamos a profundizar, a hacer un deep dive usando como base un capítulo de raspado radicular de un libro de periodoncia clínica. Un clásico. Y nuestra meta es que al final de esta inmersión ustedes puedan distinguir claramente las características de cada tipo de cureta, Y por supuesto, saber cuándo utilizar cada una según la situación clínica. que es súper importante. Ya sea que se estén preparando para un examen, o quieran refrescar conocimientos, o simplemente tengan curiosidad por la instrumentación dental, entender estas diferencias es clave. Totalmente, porque nos ayuda a realizar tratamientos periodontales más efectivos y precisos. Exactamente. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué les parece si empezamos por analizar el extremo de trabajo de estas curetas? Me parece perfecto. El extremo de trabajo, como sabemos, tiene una forma general de cuchara, ¿cierto? Sí, una cucharita. Y esta forma, aunque parezca simple, es la que determina cómo se adapta la cureta a las diferentes superficies del diente. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿en qué se diferencia el extremo de trabajo de una Gracie y una universal? Buena pregunta. Las curetas Gracie tienen un diseño más complejo, digamos. Sus extremos de trabajo tienen ángulos y curvaturas específicos, pensados para adaptarse a superficies dentales bien particulares, ya sea la cara mesial, distal, vestibular o lingual del diente, o incluso si es un diente anterior o posterior. Decía que hay Gracie para cada parte de la boca. Exacto. De hecho, hay sets completos de curetas Gracie, cada una con un número que indica para qué diente o superficie está diseñada. Por ejemplo, las Gracie 1, 2 y 3, 4 son ideales para los dientes anteriores. Ah, ya entiendo. Luego tenemos las 5, 6 y 7, 8 para premolares y molares. Correcto. Y esas se usan para las caras vestibulares y linguales. Y para las caras mesiales y distales de los molares. También hay. Para eso tenemos las 11, 12 para mesiales y las 13, 14 para distales. Y luego están las 9, 10, también para posteriores vestibulares linguales, pero con una angulación diferente. ¿Cuántas Gracie? Parece un juego de herramientas súper completo. Lo es. Cada Gracie está hecha a la medida para una zona específica, pero además existen variaciones como las Gracie Per 5, que tienen un mango más largo y una hoja más pequeña, ideales para bolsas periodontales profundas o zonas estrechas. Y para casos aún más desafiantes están las Mini 5, con una hoja aún más diminuta y un mango más largo todavía. O sea que si la zona es difícil de alcanzar, tenemos una Gracie especial para eso. Exactamente. Y eso nos lleva a las curetas universales. ¿Qué nos dice su extremo de trabajo sobre su función? A ver. Por su nombre, universal, me imagino que se pueden usar en cualquier zona de la boca. Muy bien. Las universales buscan esa versatilidad. Su diseño es más general, digamos. La hoja suele tener un dorso más redondeado y bordes cortantes que permiten usarla en varias superficies. Entonces podríamos decir que un universal es como una navaja suiza. Sí, en cierto modo. Algunos ejemplos son la Columbia 4R 4L o la McCall 1718. Son curetas universales clásicas. Pero aunque sean versátiles, me imagino que requieren mayor habilidad para adaptarlas correctamente.
Claro, ahí está el detalle. Con las Gracie, la angulación ya viene incorporada en el diseño. Con las universales, el odontólogo debe tener mayor destreza para lograr la angulación correcta en cada superficie. Entiendo. Pasemos ahora a los bordes cortantes. ¿Cómo se diferencian en Gracie y universales y por qué es importante? Excelente punto. Los bordes cortantes son la parte activa, la que hace el trabajo de remover cálculo y irregularidades en la raíz. Y aquí hay una diferencia clave. A ver, cuéntame. Las Gracie, por lo general, tienen un solo borde cortante principal por cada extremo de hacia abajo. El otro lado de la hoja es redondeado, no corta. Ah, ya veo. ¿Y eso para qué sirve? Es muy importante. Permite que el borde activo trabaje con precisión en la superficie del diente, mientras que el lado redondeado protege los tejidos blandos adyacentes. Por eso, las Gracie son ideales para zonas específicas porque minimizan el riesgo de dañar los tejidos. Entonces, un solo borde para una acción más controlada. Exacto. Ahora, las curetas universales, en cambio, tienen 2 bordes cortantes por extremo de trabajo. 2 bordes. ¿Y eso para qué? Pues esto permite usar el instrumento en superficies mesiales y distales desde la misma posición, o en vestibulares y linguales, simplemente girando la cureta. Más opciones desde el mismo punto de acceso. Interesante. Sí, pero también requiere mayor atención del clínico para saber qué borde está en contacto con la superficie y si la angulación es la adecuada. Y hablando de angulación, ¿cómo influye la relación entre la cara de la hoja y el tallo? Ahí está la clave. El ángulo entre la cara de la hoja y el tallo terminal, que es la parte del mango más cercana a la hoja, es crucial para lograr la angulación correcta contra la superficie del diente. ¿Y cómo es esa relación en las Gracies? Las Gracie tienen un ángulo de desfase en la hoja. La cara forma un ángulo de 60 a 70 grados con el tallo terminal. Como si la hoja estuviera un poco doblada hacia un lado. Exactamente. Y esto facilita mucho la adaptación. Al colocar el tallo paralelo a la superficie del diente, el borde cortante ya está en la posición ideal para trabajar. Qué práctico. La angulación ya viene incorporada. ¿Y las universales? En las universales, la cara de la hoja suele estar a 90 grados del tallo terminal, o sea, perpendicular. Entonces hay que inclinar la cureta para lograr la angulación correcta. Sí, la angulación no viene dada. El odontólogo debe ajustarla manualmente según la superficie del diente. Más control, pero también más responsabilidad, ¿no? Exactamente. Requiere mayor destreza y conocimiento de la anatomía dental. Ok, volvamos un segundo al número de bordes cortantes. ¿Cómo afecta esto a la técnica y la adaptación de cada cureta? Claro. El borde único de la Gracie exige una alineación precisa con la superficie del diente, reforzando su uso para áreas específicas. El raspado es más controlado. Los 2 bordes de la universal, en cambio, permiten trabajar en varias superficies sin cambiar de instrumento, pero la adaptación es más manual y hay que seleccionar el borde correcto y la angulación adecuada. Perfecto. Hablemos ahora de la forma del extremo de trabajo y su uso específico. Mencionaste que las Gracie tienen curvaturas particulares. ¿Podrías explicar eso? Por supuesto. La curvatura de la hoja en las diferentes Gracie está diseñada para ajustarse a la forma de la superficie dental. Por ejemplo, las Gracie para posteriores suelen tener una curvatura más pronunciada para amoldarse a la convexidad de esas zonas. Además, el dorso y las caras laterales redondeados minimizan el riesgo de dañar los tejidos. Cada Gracie es como un abrazo a la medida para una zona específica del diente. Muy buena analogía. Y por eso se necesita un set completo para trabajar en toda la boca. ¿Y las universales? ¿Cómo es la forma de su extremo de trabajo? Suelen tener una curvatura menos pronunciada, lo que les da mayor versatilidad. Muchas son de doble extremo, con hojas en espejo para trabajar superficies mesiales distales o vestibulares linguales del mismo diente sin cambiar de instrumento. Eficiencia máxima. Exacto. Aunque, claro, lograr una adaptación óptima en todas las áreas puede requerir más habilidad por parte del odontólogo. La forma es menos específica, pero exige mayor pericia. Para terminar, hagamos un pequeño resumen de las diferencias clave. Me parece perfecto. A ver. En cuanto al extremo de trabajo, las Gracie tienen diseños específicos con diferentes curvaturas, mientras que las universales son más versátiles con menos curvatura. En los bordes cortantes, Gracie tiene 1 y universal 2. Correcto. En la relación cara-tallo, Gracie tiene un ángulo de 60 a 70 grados y universal 90 grados. Y aquí en cuanto al uso, Gracie es para áreas específicas y universal para toda la dentición. Exacto. Perfecto. Creo que con esto ya tenemos una imagen clara de cada tipo de cureta. Sí, las Gracie son herramientas de precisión, específicas para cada área, con angulación preestablecida y un solo borde cortante, ideales para una adaptación perfecta a superficies particulares y un raspado más delicado. Y las universales, por otro lado, son más versátiles, con 2 bordes cortantes y una relación cara-tallo de 90 grados. Lo que les da mayor flexibilidad, pero requiere mayor habilidad del odontólogo para ajustar la angulación. Y al final, la elección dependerá de la situación clínica.
La superficie a tratar, la experiencia del odontólogo. Muchos usan Y ambos hablando de tipos de fluidez, curetas. me encantaría Totalmente. explorar las técnicas de raspado y curetaje. ¿Cómo se combinan la habilidad manual y la sensibilidad táctil para lograr un resultado óptimo? Esa es la esencia del arte del raspado y curetaje. Imagina que estás esculpiendo una obra de arte en miniatura. Necesitas la herramienta adecuada a un toque preciso y la capacidad de sentir las irregularidades de la superficie. Es una analogía fascinante. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cuáles son los pasos clave para un raspado y curetaje efectivo? Todo comienza con una evaluación periodontal completa. Es como trazar un mapa de la situación. Debemos identificar la profundidad de las bolsas, la presencia de sangrado al sondaje y la ubicación del cálculo. Claro, es como un diagnóstico preciso antes de empezar la cirugía. Exactamente. Una vez que tenemos un panorama claro del estado periodontal del paciente, podemos seleccionar los instrumentos adecuados para el raspado y curetaje. Y aquí entra en juego todo nuestro conocimiento sobre raspadores, curetas y hasta ultrasónicos si es necesario. Así es. La elección del instrumento depende de la ubicación y la cantidad de cálculo, la accesibilidad al área a tratar y la anatomía del paciente. No hay un instrumento mágico que sirva para todos los casos. Cada herramienta tiene su momento de brillar. Y una vez que tenemos la herramienta perfecta, ¿cómo procedemos con el raspado? Con sumo cuidado y precisión. El raspado consiste en remover el cálculo de las superficies dentales tanto por encima como por debajo de la línea de la encía. La clave está en aplicar la presión adecuada y mantener el ángulo correcto del instrumento para evitar dañar los tejidos blandos. Suena a un baile delicado entre la firmeza y la suavidad. Una descripción muy acertada. El raspado requiere movimientos controlados y una sensibilidad táctil bien desarrollada para sentir la resistencia del cálculo y la delicadeza de los tejidos. Y si el raspado es la parte fuerte del proceso, el alisado radicular sería la parte más suave. ¿Cierto? ¿Está? Precisamente. Después de remover el cálculo, el alisado radicular entra en escena. Utilizando principalmente curetas, se alisan las superficies radiculares para eliminar cualquier irregularidad residual y promover la reinserción del tejido gingival. Entonces, si el raspado es como remover una piedra del alisado, es como pulir la superficie para que quede lisa y brillante. Una excelente analogía. Y una vez que hemos completado el raspado y alisado radicular, irrigamos la zona con una solución antimicrobiana para eliminar cualquier resto de bacterias y favorecer la cicatrización. Claro, como una limpieza final, para asegurar que todo quede impecable. Y después de todo este proceso tan meticuloso, ¿qué cuidados postoperatorios son necesarios? El cuidado en casa es fundamental para el éxito del tratamiento periodontal. Se le indica al paciente cómo controlar la placa bacteriana, la técnica de cepillado adecuada y el uso del hilo dental. El trabajo en equipo es clave. El periodoncista pone su arte y el paciente su compromiso con la higiene bucal. Exactamente. Y hablando de arte, recuerda que el afilado de los instrumentos no es un evento único, sino una práctica constante. Para mantener la eficiencia y seguridad en nuestros procedimientos, debemos afilar los instrumentos de forma regular. Un recordatorio importante. Y hablando de recordatorios, creo que se nos está acabando el tiempo por hoy. Tienes razón. Pero aún nos queda mucho por explorar en el mundo de la instrumentación periodontal. Exacto. En la próxima parte de nuestra inmersión profundizaremos en las técnicas de afilado y en algunos consejos para desarrollar esa sensibilidad táctil que es tan crucial para un raspado y curetaje efectivo. No se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo a la última parte de nuestra inmersión en el mundo de la instrumentación periodontal. Hemos hablado de la precisión del afilado, la técnica del raspado y curetaje, y hasta hemos comparado al periodoncista con un artista. Pero hay un elemento que me sigue intrigando, la sensibilidad táctil. ¿Cómo se desarrolla esa capacidad de sentir el cálculo a través del instrumento? Es una pregunta fascinante y la respuesta es con mucha práctica y paciencia. Imagina que estás aprendiendo a tocar un instrumento musical al principio, tus dedos son torpes, te cuesta coordinar los movimientos y no logras producir el sonido que deseas. Entiendo la analogía. Al principio todo es nuevo y extraño, pero con la práctica los movimientos se vuelven más fluidos y precisos. Exactamente, con la sensibilidad táctil es igual. Al principio puede que no sientas la diferencia entre una superficie lisa y una rugosa, pero a medida que practicas tus dedos se vuelven más sensibles a las sutiles variaciones en la textura. Entonces, es como si nuestros dedos se convirtieran en una extensión del instrumento. Exactamente. Es como si tuvieras pequeños sensores en las puntas de tus dedos que te permiten leer la superficie del diente. Puedes sentir la resistencia al cálculo, la suavidad del cemento radicular e incluso las irregularidades en la anatomía del diente. Es increíble. ¿Y hay algún método específico para desarrollar esta sensibilidad táctil? ¿Algún truco que nos ayude a afinar nuestros sensores? Uno de los métodos más clásicos es practicar el raspado en un huevo duro. La cáscara del huevo simula la superficie dental y la clara simula el tejido blando. Al practicar en un huevo puedes aprender a controlar la presión y la angulación del instrumento para remover la cáscara sin dañar la clara.
Nunca se me habría ocurrido usar un huevo para practicar periodoncia. Es un ejercicio muy efectivo y además bastante económico. También puedes usar plastilina o modelos dentales con diferentes grados de rugosidad para entrenar tu sensibilidad táctil. Suena divertido. Entonces la clave está en practicar con diferentes texturas para afinar nuestra percepción. Exactamente. Y a medida que practicas, empiezas a desarrollar una especie de memoria táctil. Tus dedos recuerdan cómo se siente una superficie sana y cómo se siente una superficie con cálculo. Es como si nuestras manos aprendieran a hablar el idioma de la periodoncia. Me encanta esa imagen. Y una vez que dominas este idioma, el raspado y curetaje se convierten en un diálogo fluido entre tus manos y la superficie del diente. Es realmente fascinante. Hemos aprendido tanto en esta inmersión profunda en el mundo de la instrumentación periodontal, desde la clasificación de los instrumentos hasta las técnicas de afilado y el desarrollo de la sensibilidad táctil. Ha sido un placer compartir mi pasión por la periodoncia con ustedes. Espero que esta información les sea útil en su camino para convertirse en excelentes profesionales. Sin duda alguna ha sido una experiencia enriquecedora. Y a todos los estudiantes de la doctora Maura Espejel del Instituto Politécnico Nacional les enviamos un saludo muy especial. Mucho éxito en sus estudios. Recuerden que la periodoncia es un campo apasionante que exige dedicación, precisión y un constante deseo de aprender. Y no olviden practicar su sensibilidad táctil con algunos huevos duros. Nunca se sabe cuándo les puede ser útil esa habilidad. Ajaja, un excelente consejo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la instrumentación periodontal. Esperamos que les haya sido útil e inspiradora. Hasta la próxima.